Buenos días con todos, mi nombre es Daniel Alfredo Jiménez Ochoa y el día de hoy, continuando con el día 2 de exposiciones, tenemos diferenciación clínica entre hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo y su correcto manejo. Bien. Continuando con una pequeña introducción sobre la glándula y la hormona paratiroidea, tenemos que van a ser cuatro, dos superiores localizadas cerca de la cara posterior superior de la tiroides y dos glándulas inferiores localizadas en las cavidades profundas del mediastino. Bien, estas derivan de lo que son las bolsas faringias y usualmente las glándulas paratiroides son nódulos amarillentos, parduzcos, de forma ovoide y van a estar encapsulados. Pesan alrededor de unos 35 a 40 miligramos y su función principal va a ser la de sintetizar la hormona paratiroide. Bien. Antes de hablar sobre la fisiología de la hormona paratiroidea, cabe mencionar, cabe recalcar que en cuanto al metabolismo mineral, tenemos que un 99% del calcio corporal está en el tejido óseo. Usualmente, en cuanto al fosfato, 85% se encuentra en el hueso y el resto en forma inorgánica. Y que del magnesio, un 50% puede intercambiarse libremente con otros iones de líquido extracelular y no se encuentra secuestrado en la fase mineral. ¿Sí? Entonces, tenemos que la hormona paratiroidea va a ser una proteína de 84 aminoácidos sintetizada y secretada en las células principales o células jefe de las glándulas paratiroides, que va a estar almacenada en vesículas y gránulos secretores en el interior de las células paratiroides principales. ¿Cuál va a ser la función de la hormona paratiroidea? La función va a ser la de regular la concentración de calcio iónico en sangre, ¿sí? Entonces, antes de adentrarnos en la fisiología, tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal regulador de la secreción de PTH? Como ya lo mencioné, la respuesta va a ser la concentración de calcio iónico en sangre. Más específicamente, la disminución de este, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una figura, una curva PTH-calcio, que nos muestra la relación entre los niveles de calcio iónico y la máxima respuesta de PTH. ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál va a ser la conclusión de esta figura, de esta curva? Que a menor concentración de calcio iónico en sangre, va a aumentar la secreción de PTH, como podemos observar en la figura. Y inversamente, cuando aumenta la concentración de calcio iónico, disminuye la secreción de PTH. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el estímulo necesario para que la hormona paratiroidea se secrete, se sintetice, va a ser la concentración disminuida de calcio iónico en sangre. ¿Sí? Y a mayor concentración de calcio iónico en sangre, a medida que aumenta su concentración de calcio en sangre, esto va a mandar un estímulo negativo, un feedback negativo a la glándula paratiroidea para que deje de secretar PTH. ¿Sí? Entonces, hay que responder una segunda pregunta. ¿A qué nivel actúa la hormona paratiroidea? Pues aunque la hormona paratiroidea tiene su acción en diferentes órganos diana, en varios órganos diana, los más importantes van a ser a nivel renal, a nivel óseo y a nivel gastrointestinal, a nivel intestinal. Entonces, ¿qué va a suceder? Como ya le mencioné, eh, el estímulo necesario va a ser la concentración de calcio en plasma, más específicamente su disminución. Entonces, la disminución de calcio en plasma le va a decir a las glándulas paratiroides que aumenten la secreción de PTH. Mayor secreción de PTH en plasma va a actuar en los diferentes órganos diana que ya mencioné. ¿Qué va a pasar a nivel renal? Pues a nivel renal disminuye la reabsorción de fosfato. Con el calcio, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la reabsorción de calcio. Lo aumenta. ¿Y qué va a pasar con el calcitriol? Va a aumentar la síntesis de calcitriol. Muy bien. Entonces,
¿Cómo funciona? Pues al disminuir la resolución de fosfato, se aumenta la excreción urinaria de él mismo. Entonces, la concentración de fosfato en el plasma va a disminuir. Vamos a tener bajo nivel de fosfato en el plasma. Como aumenta la resolución de calcio a nivel tubular del túbulo contorneado distal y túbulo colector, la excreción urinaria de calcio va a disminuir y por consiguiente, por lógica, la concentración de calcio iónico en plasma va a aumentar. ¿Y qué gana la hormona paratiroidea con la síntesis, con el aumento de síntesis de calcitrol, que es la forma activa de vitamina D? Pues que a nivel intestinal va a aumentar la absorción de calcio, de modo que aumenta la concentración de calcio iónico en plasma. Y por último, ¿qué va a hacer la hormona paratiroidea a nivel óseo? Pues en el hueso va a aumentar la resolución ósea. Pero aquí tenemos una acción un tanto peculiar. ¿Por qué? Porque les tengo que mencionar que la hormona paratiroidea actúa o tiene sus receptores a nivel de los osteoblastos. Pero, ¿cómo es que la hormona paratiroidea aumenta la resolución ósea? Pues, al tener sus receptores en los osteoblastos, estos inducen una liberación del ligando RANK y un factor estimulante de colonias de osteoblastos y disminuye la producción de osteoprotegerina. De modo que con este ligando RANK y este factor estimulante de colonias de osteoblastos, lo que va a hacer es que estos químicos van a actuar a nivel de los osteoclastos, aumentando la resolución ósea. De modo que podemos ver cómo es que la hormona paratiroidea indirectamente estimula la resolución ósea, o sea, estimula que trabajen los osteoclastos. De modo que con la resolución ósea, esto permite que se libere calcio dentro del plasma, lo que hace que estas acciones dentro del riñón, del intestino y a nivel óseo aumenten la concentración de calcio iónico en plasma. Bien, pero tenemos que tener en cuenta que va a haber diferentes factores que van a tener diferentes acciones en cuanto a la acción de la célula jefe paratiroidea para que se produzca hormona paratiroidea. Bien, como ya lo mencioné, el estímulo necesario para que se produzca hormona paratiroidea va a ser disminución de calcio plasmático. Entonces, inversamente, el aumento del calcio plasmático va a formar parte del feedback negativo para que se deje de producir PTH. ¿Qué otros estímulos de feedback negativo están presentes para que las células jefe dejen de producir PTH? El calcitriol y el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Este último es más importante en la regulación del fósforo en plasma. Sin embargo, tiene su acción a nivel de la glándula paratiroidea para haciendo que se disminuya la secreción, la síntesis y secreción de PTH. ¿Cuál va a ser un estímulo positivo? Las concentraciones de fósforo en plasma para que se produzcan PTH. Ahora, para hablar de la contraparte de la hormona paratiroidea, para mencionarla brevemente, tenemos a la calcitonina. La calcitonina, producida por las células parafoliculares de la tiroides, más no de la paratiroides, actúa inversamente trabajando con niveles elevados de calcio en plasma. Este va a ser su estímulo. Entonces, tenemos niveles de calcio plasmático elevados, hace que las células parafoliculares secreten calcitonina, aumenta la concentración de calcitonina en plasma, y este va a actuar a nivel renal, a nivel de calcio y fósforo. A nivel de calcio, lo que va a hacer es que va a disminuir su resorción tubular, lo que va a aumentar la excreción urinaria de calcio, y a su vez, por consiguiente, disminuye la concentración de calcio en plasma. Y a nivel óseo, disminuye la resolución ósea, lo que disminuye la liberación de calcio en plasma. Por consiguiente, tenemos que la función de la calcitonina va a ser la disminución
del calcio en plasma. Bien, hablando propiamente del hiperparatiditismo primario, tenemos que esta va a ser una enfermedad endocrina frecuente que se va a caracterizar por la existencia de hipercalcemia en presencia de secreción crónica autónoma de PTH. Entonces, eh, cabe mencionar que el hiperparatidismo primario va a estar más presente en mujeres y en edades entre los 50 y 60 años, es decir, en mujeres menopáusicas. Y su causa principal literalmente constituye un 80-85% de etiología de los casos de hiperparatidismo primario, va a ser el adenoma paratiroideo único, ¿sí? En menor proporción, la hiperplasia glandular constituye una presencia de un 10 a un 15% de los casos y en menor proporción adenomas dobles o adenomas múltiples hasta en un 5 a 10% de las ocasiones. Muy infrecuentemente es que se produzca un carcinoma paratiroideo, pero cuando se produce, está ligado a mutaciones de genes y usualmente la calcemia es muy grande, la hipercalcemia es muy alta y usualmente puede afectar lo que son las glándulas paratiroides inferiores y es muy frecuente que infiltre hacia la tiroides y afecte el nervio laríngeo recurrente, produciendo disfonías. Y cuando produce metástasis, aunque es muy infrecuente, produce metástasis a pulmón. Bueno, el hiperparatidismo primario también se puede presentar de forma familiar o hereditaria que van a constituir de un 5 al 10% de los casos. Cuando se encuentra afectando otros órganos endocrinos, va a constituir lo que es MEN. ¿Qué significa MEN? Neoplasia endocrina múltiple, ya sea 1, 2A y 4 que va a ser similar al 1. Sin embargo, en donde va a ser más frecuente el hiperparatidismo o más importancia clínica, va a ser en la neoplasia endocrina múltiple del tipo 1, que vamos a hablar un poco más adelante. Y cuando el hiperparatidismo se presenta en su forma familiar o hereditaria, se presenta de forma aislada, nos encontramos con un paciente con hiperparatidismo familiar aislado, hiperparatidismo familiar grave e hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Bien, estos casos son muy infrecuentes, pero pueden suceder, especialmente la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, en donde tenemos un paciente con antecedente de hiperparatidismo, de un familiar con hiperparatidismo o hipercalcemia persistente. Bien, antes de hablar sobre la clínica del hiperparatidismo, hay que recordar las causas de hipercalcemia. ¿Y cuáles van a ser los puntos claves para recordar las causas de hipercalcemia? Recordar los elementos relacionados al metabolismo del calcio, como ya los mencionamos. Bien, tenemos las causas de hipercalcemia relacionadas con las glándulas paratiroides. Ya revisado previamente, tenemos el hiperparatidismo primario, cuya causa principal en un 80-85% de los casos va a ser los adenomas únicos. Pero también tenemos el tratamiento con litio y hipercalcemia hipocalciúrica familiar que hay que tener presente. El hiperparatidismo primario o las causas relacionadas con la paratiroides son las causas más frecuentes de hipercalcemia y de hipercalcemia ambulatoria, el hiperparatidismo primario. Bien, ahora tenemos las causas relacionadas con cáncer. Aquellas situaciones de metástasis de tumores sólidos como el de mama, tumores sólidos con efectos hipercalcémicos regulados por vía moral, como por ejemplo el cáncer epidermoide de pulmón o carcinoma renal, y neoplasias hematológicas como el mieloma múltiple, los linfomas, las leucemias, pueden causar hipercalcemia. Es más, son la segunda causa más frecuente de hipercalcemia y la causa más frecuente de pacientes hospitalizados. Y aquí tenemos una fisiopatología un tanto diferente, pues la hipercalcemia producida por cáncer está relacionada directamente con un péptido relacionado con PTH, así se llama, péptido relacionado con PTH.
pues este tiene una acción análoga o similar a la PTH, de modo que va a producir hipercalcemia. No está directamente relacionado con aumentos de niveles de PTH en sangre, no, sino más bien con este péptido relacionado con PTH. Pero también pueden estar otras causas, como las causas relacionadas con vitamina D, como son la intoxicación por vitamina D o la sarcoidosis. ¿Cómo es que la sarcoidosis produce hipercalcemia? Pues los gránulos de la sarcoidosis van a tener una acción similar a la alfa-1 hidroxilasa. ¿Qué es la alfa-1 hidroxilasa? Pues esta está involucrada en el metabolismo, en la síntesis de vitamina D, pues es la encargada de producir formas activas de vitamina D a través de las formas inactivas. De modo que en la sarcoidosis vamos a tener hipercalcemia, así como otras patologías como va a ser el déficit de 24 hidroxilasa. En cuanto a las causas de hipercalcemia relacionadas o asociadas a recambio óseo elevado, tenemos situaciones como el hiperparatidismo, inmovilización de pacientes, fármacos como las tiazidas y la intoxicación por vitamina A, incluso necrosis grasa, van a producir un aumento de recambio óseo, de modo que se va a producir hipercalcemia. Y en cuanto a las causas de hipercalcemia asociadas a insuficiencia renal, tenemos que clásicamente el hiperparatidismo secundario grave. ¿Por qué? ¿Qué sucede en los pacientes con insuficiencia renal crónica? En los pacientes con insuficiencia renal crónica se deja de producir calcitriol. Como se deja de producir calcitriol, esto le manda una señal a lo que es la hormona paratiroidea para que aumente la síntesis y secreción de PTH. Como aumenta la síntesis y secreción de PTH, esto conlleva un aumento de calcio en sangre. Bien, para hablar propiamente de la clínica, hay que abordar un poco de la fisiología a nivel renal. ¿Qué sucede con la paratormona a nivel renal? Pues vamos a tener lo siguiente, que como aumenta la resorción de calcio y disminuye la excreción renal del mismo mediante la orina, va a haber hipercalcemia, ¿sí? Eso ya lo sabíamos. Con el fosfato. Como disminuye la resorción de fosfato y aumenta la excreción renal urinaria de fosfato, va a haber hipofosfatemia. Con el magnesio. La paratormona también va a aumentar la resorción tubular de magnesio e hidrogeniones. De modo que a nivel plasmático va a haber hipermagnesemia. Y como lo mencioné, aumenta la resorción de hidrogeniones. Y también tiene la acción de inhibir la reabsorción de bicarbonato. De modo que lo que va a producir va a ser una acidosis metabólica. Y como dato extra es que va a disminuir la reabsorción de sodio y de potasio. Bien, entonces los hallazgos más importantes clínicamente que nos van a llamar la atención va a ser la hipercalcemia, la hipermagnesemia y la acidosis metabólica. Pero la clínica va a estar relacionada directamente con la hipercalcemia y el aumento de la hormona paratiroidea en sangre, ¿sí? Entonces, un porcentaje alrededor de un 50-60% de los pacientes va a presentar hipercalcemia asintomática. Incluso el único hallazgo de estos pacientes va a ser una litesis renal, que es lo que los va a llevar a la consulta. Estos pacientes usualmente se les encuentra la hipercalcemia cuando hacen un chequeo de rutina o de forma incidental cuando se hace exámenes para otra afección. A nivel óseo, tenemos la osteoitis fibrosa quística. ¿Qué compone la osteoitis fibrosa quística? Lo compone la resección superióstica en falanges, lo compone el cráneo en sal y pimienta, que no es específico de esta enfermedad, pues también lo presentan otras enfermedades, y también el tumor pardo, a nivel de las articulaciones. También puede presentarse osteoporosis, es más, se ha vuelto más frecuente que pacientes con hiperparatidismo primario también presenten osteoporosis y también gota u pseudogota u osteocalcinosis. ¿Qué va a pasar a nivel cardíaco?
Un paciente se puede presentar con hipertensión arterial, pero lo más llamativo, lo más destacable a nivel cardíaco va a ser la alteración del electrocardiograma. Pues, ¿qué va a suceder? Normalmente tenemos un electrocardiograma con onda P, complejo QRS y onda T normal, ¿verdad? ¿Qué sucede en estos pacientes con hiperparathyroidismo primario? Como ya sabemos, va a existir hipercalcemia. Lo que sucede con la hipercalcemia a nivel cardíaco es que va a haber un acortamiento del segmento ST y un acortamiento del intervalo QT, ¿sí? Como recordatorio, tenemos que el intervalo QT dura alrededor de 0,32 a 0,35 segundos. Lo que sucede en la hipercalcemia es que el intervalo QT va a disminuir y pareciese que la onda T surge casi al final del complejo QRS, ¿sí ven? De modo que este intervalo QT va a ser menor al 0, va a durar menos de 0,30 segundos. Y a nivel de las alteraciones gastrointestinales, tenemos que se van a presentar tanto anorexia como náuseas y vómitos, el estreñimiento que va a ser muy importante, un paciente te va a llegar con estreñimiento y a nivel de la analítica de sangre va a presentar hipercalcemia. Hay que pensar en lo que es hiperparathyroidismo primario. ¿Sí? Usualmente el estreñimiento se da por aumento de calcio y una disminución de potasio. También, pero muy infrecuentemente, se puede dar el caso de pacientes con hipercalcemia y pancreatitis, que va a ser, aunque es muy infrecuente, va a ser situaciones muy graves. Y ahora lo que les mencionaba. ¿Qué hace alusión a esta imagen? Esta imagen hace alusión a una triada de Zollinger-Ellison o de gastrinoma, lo cual lo compone la hipersecreción de gastrina, úlcera péptica a nivel del bulbo y tumor de páncreas. ¿Qué tiene que ver la triada de Zollinger-Ellison con la hiperparatiroidismo? Pues el hiperparatiroidismo causado por una hiperplasia de la paratiroides, tumor pancreático y adenoma pituitario conforman lo que ya mencioné de neoplasia endocrina múltiple 1. Entonces, un paciente que llega con hipercalcemia, úlcera péptica, tumor de páncreas y adenoma pituitario, hay que pensar o denominarlo como neoplasia endocrina múltiple 1. Como ya lo mencioné, el hiperparathyroidismo también puede estar eh, presente en MEN2A y en MEN4. Sin embargo, no es tan frecuente como en MEN1. Bien. Siguiendo con la alteración neuromuscular, la astenia, la hiporreflexia, la confusión e irritabilidad, la amnesia y la psicosis son síntomas que hay que considerar y son muy frecuentes. Más específicamente la confusión e irritabilidad. Un paciente añoso, no tan añoso, sino de mayor a 60 años, 50, 60 años, con hipercalcemia persistente y confusión e irritabilidad, hay que pensar en hiperparatiroidismo. Asimismo, la queratopatía en banda es un hallazgo eh, muy llamativo, el cual vamos a tener una banda blanquecina a nivel de la córnea, que va a ser central. Bien. Lo que sucede con el diagnóstico, como ya lo mencioné y lo he recalcado bastante, la hipercalcemia va a ser muy notoria. El calcio total elevado corregido, porque hay que corregirlo, porque sabemos que el calcio total va a estar ligado a la proteína, a la albúmina, entonces hay que corregirlo. O directamente el diagnóstico con el calcio iónico directo, ¿verdad? Tenemos que tomarlo en dos muestras. Usualmente, hipercalcemia mayor a 10,5 miligramos sobre decilitros nos hace el diagnóstico de hipercalcemia. También tenemos que considerar que la hipofosfatemia marginal, es decir, hipofosfatemia en márgenes normales
de la normalidad e hipercloremia marginal, hipercloremia en el margen de la normalidad, nos pueden orientar al diagnóstico de hiperparathyroidismo. La PTH intacta, la medición de la PTH intacta elevada, también nos hace diagnóstico de hiperparathyroidismo, pero hay que recordar que puede estar normal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la PTH puede estar normal con una hipercalcemia? Pues tenemos que los valores normales de PTH van a ir entre los 10 a 55 picogramos sobre mililitros. Valores mayores a 55 nos indican diagnóstico de hiperparathyroidismo primario. Entonces, ojo, como mencioné, la PTH puede estar intacta, es decir, puede haber pacientes con PTH normal o incluso baja. Entonces, vamos a ver las situaciones en donde el hiperparathyroidismo primario va a estar con PTH elevada o normal. ¿En qué situaciones? Pues en el hiperparathyroidismo primario esporádico, hiperparathyroidismo primario familiar, hiperparathyroidismo primario, terciario, perdón, a una insuficiencia renal crónica, tratamiento crónico con litio y tumores secretores de PTH que son muy infrecuentes. Entonces, tenemos que aquel hiperparathyroidismo primario con PTH elevado usualmente es por causas de adenomas únicos, adenomas múltiples, carcinoma, o por hiperparathyroidismo de forma hereditario o familiar, ¿verdad? Mientras que la hipercalcemia, que se presenta con PTH suprimida o baja, o muy baja, va a ser la hipercalcemia tumoral, hipercalcemia por osteolitis local como en carcinomas de mama, neoplasias hematológicas como ya mencioné, linfomas, y otras causas como enfermedades granulomatosas, enfermedades y tumores endocrinos, fármacos y pseudohipercalcemia. Bien, entonces aquí cabe recalcar o cabe mencionar lo que es cómo diferenciar entre un hiperparathyroidismo primario y una hipercalcemia por causa o etiología tumoral. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? En el hiperparathyroidismo primario, usualmente, en muchos de los casos, 50 al 60% de los casos, va a haber una hipercalcemia asintomática o hipercalcemia encontrada ambulatoriamente. Va a haber una sintomatología típica de hipercalcemia, como ya mencioné, acortamiento del intervalo QT, astenia, náuseas, vómitos, estreñimiento, situaciones a nivel óseo, ¿verdad? Mientras que el hiperparathyroidismo primario, usualmente estos pacientes tienen una larga evolución para dar sintomatología, ¿sí? Este es un proceso bastante crónico de evolución larga, en los que dan sintomatología. Como se mencionó, estos pacientes usualmente son asintomáticos. Mientras que la hipercalcemia de origen por causa tumoral o por cáncer va, como ya lo mencioné antes, estos pacientes son la segunda causa más frecuente de hipercalcemia y la primera causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes hospitalizados. Entonces, un paciente hospitalizado de 50 a 60 años que presenta hipercalcemia, hay que pensar en una hipercalcemia de origen tumoral. Además, ¿cómo es que vamos a diferenciar la sintomatología de hipercalcemia que sea de origen por hiperparathyroidismo primario o por hipercalcemia por origen tumoral? Es que la sintomatología típica de hipercalcemia que ya mencioné va a estar acompañada por síntomas típicos de patología tumoral. Es decir, el ejemplo de un paciente que venga con un cálculo renal, un paciente que venga con estreñimiento, un paciente que venga con náuseas, vómitos y además venga con tumor, perdón, con tos. La tos no es un síntoma típico de la hipercalcemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos orienta esto? A que este paciente puede posiblemente tener un cáncer epidermoide de pulmón. Y tenemos que estos pacientes que tienen hipercalcemia y cuya etiología recae en cáncer, tienen una evolución aguda para dar los síntomas, ¿sí? No es como el hiperparathyroidismo primario, en que estos pacientes tienen una evolución larga para dar síntomas. Usualmente estos pacientes este,
sus síntomas floreados comienzan desde una evolución muy temprana. Pero lo más importante que hay que mencionar y que hay que rescatar, que para diferenciar el hiperparatidismo primario versus una hipercalcemia por una etiología tumoral, es los niveles de PTH y de calcemia. Muy bien. El hiperparatidismo primario está ligado a la PTH, sí o sí. La hipercalcemia del hiperparatidismo primario es por acción de la paratormona o de la PTH. De modo que vamos a encontrar paratormona intacta en sangre elevada, ¿sí? Mientras que la hipercalcemia de origen tumoral no va a estar ligada a PTH, más bien va a estar ligada, se acuerdan, al péptido relacionado con la PTH, de modo que la PTH en la hipercalcemia tumoral va a estar baja o suprimida, directamente suprimida, ¿verdad? Muy baja. Como segundo punto tenemos la calcemia. En ambas va a haber hipercalcemia, ¿verdad? En ambas va a haber hipercalcemia, más de 10,5 miligramos sobre decilitros, ¿verdad? Sin embargo, hay que mencionar que la hipercalcemia tumoral va a ser más marcada, va a ser valores más elevados que el hiperparatidismo primario. Sí, entonces, ¿cómo nos va a venir el paciente? Nos va a venir un paciente, por ejemplo, en el caso de hipercalcemia tumoral, nos va a venir un paciente con niveles séricos de calcio de 15, de 20, con sintomatología de náuseas, vómitos, estreñimiento, eh, dolor, astenia, tos o dolor óseo, eh, puede ser hospitalizado, en el cual la analítica de sangre, vamos a tener una PTH muy baja, de modo que esto nos orienta a un diagnóstico de hipercalcemia de origen tumoral. Bien, entonces vamos a tener el tratamiento. El tratamiento no voy a abordar muy profundamente, puesto que esto sería, me extendería mucho. Lo más importante a rescatar es que el tratamiento principal para aquellos pacientes con hiperparatidismo primario sintomático va a ser quirúrgico, directamente quirúrgico, ¿sí? ¿Qué va a pasar para aquellos pacientes con tratamiento médico y quirúrgico en aquellos pacientes asintomáticos? Pues lo que sucede es que, como ya mencioné, la mayoría de pacientes de hiperparatidismo primario van a ser asintomáticos, ¿sí? Entonces, en estos pacientes usualmente se hace un control, un manejo médico y opción a quirúrgico. Entonces, las indicaciones de cirugía en pacientes asintomáticos va a ser una de las siguientes. Valores de calcemia mayor a 1 miligramo sobre decilitro del límite superior de normalidad. Eh, Aclaramiento de creatinina menor a 60 mililitros por minuto. Densidad ósea mineral T-score menos del 2,5 para cadera, columna, muñeca o fracturas patológicas previas, o antecedentes de fracturas patológicas previas, y una edad menor a 50 años. ¿Sí? Entonces, usualmente el tratamiento médico se lo indica eh, en pacientes que no quieren hacerse una intervención quirúrgica, en pacientes que ha fallado de intervención quirúrgica, por ejemplo. Y tenemos que hasta un 15% del hiperparatidismo primario desarrollen indicación de cirugía cada 5 años de seguimiento. Es decir, es una enfermedad que avanza, ¿sí? Que avanza su curso. Como ya lo mencioné, en pacientes sintomáticos, una vez que estos pacientes presentan sintomatología, hay que intervenir quirúrgicamente sí o sí. Entonces, ¿cuándo se indica tratamiento médico en pacientes asintomáticos? Cuando la cirugía no es posible, cuando es un paciente no operable. Por ejemplo, en pacientes que tienen contraindicación por comorbilidades. Cuando el paciente no quiere operarse, como ya lo mencioné, o cuando hay un fallo de la cirugía previa. Es decir, cuando hay presencia de hiperparatidismo persistente o recurrente. Sobre el tratamiento médico, ¿cuál va a ser? ¿O cómo se va a dar? El tratamiento médico
En el tratamiento médico no va a haber necesidad de restricción de calcio, ya sea en la dieta ni de suplementos. Si se deben usar suplementos moderados de baja cantidad de vitamina D, de 600 a 1000 unidades, buscando valores normales, valores bajos de vitamina D. Fármacos como los bifosfonatos, como el alendronato, aumentan la densidad ósea en columna y cadera, ya que disminuyen la resolución ósea y estabilizan los niveles de calcio en sangre. Y calciomiméticos como el cinecalcet normalizan los niveles de calcemia sin tener algún efecto en la densidad ósea y niveles de paratormona. De modo que usualmente el tratamiento médico va a ser bifosfonatos, más vitamina D, más calciomiméticos. Bien, ahora abordando lo que es el hipoparatiroidismo, tenemos que el hipoparatiroidismo es una enfermedad muy infrecuente, más infrecuente que el hiperparatiroidismo, ¿sí? Y se va a dar situaciones específicas que ya vamos a mencionar. Pero el hipoparatiroidismo va a ser una disminución de los efectos biológicos de la paratormona, de la hormona paratiroides, ya sea por una disminución de la producción y concentración de la paratormona, o cuando va a haber una resistencia de la paratormona en los receptores de los órganos diana, que se va a conocer como pseudo-hipoparatiroidismo. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas? Las causas van a estar ligadas a diferentes escenarios. El primero y más importante va a ser la secreción inadecuada de PTH. ¿Cuál va a ser la causa más frecuente de hipoparatiroidismo? Va a ser la causa posquirúrgica, por una tiroidectomía, por ejemplo. Pero también puede estar ligado a un hipoparatiroidismo autoinmune, un hipoparatiroidismo aislado, por síndromes genéticos, como por ejemplo en el síndrome de George, en el cual se presenta hipoparatiroidismo, enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, o situaciones en las que el paciente está expuesto a radiación. Como ya lo mencioné, puede haber resistencia de PTH en los órganos diana, lo que se conoce como un pseudohipoparatiroidismo. Puede ser un hipoparatiroidismo funcional y transitorio, como en el caso de la hipermagnesemia o hipomagnesemia, o puede estar causado como fármacos como Canalcet, que va a ser para el tratamiento del hiperparatiroidismo, que subsecuentemente nos va a producir un hipoparatiroidismo. O en pacientes ya con afectación de tiroides que van a estar en terapia de yodo, con yodo. Bien, para hablar un poco del hipoparatiroidismo postquirúrgica, tenemos que se va a dar en el caso de una tiroidectomía total o una paratiroidectomía por hiperparatiroidismo. Como lo mencioné, los pacientes sintomáticos de hiperparatiroidismo, la primera tratamiento va a ser el quirúrgico. Entonces, ¿qué va a suceder? El médico que trata a estos pacientes se va a llevar una paratiroides, se puede llevar 2, 3 o las 4. Esto se da más que todo porque no va a haber un correcto manejo del paciente quirúrgico con afectación de tiroides o un paciente con hiperparatiroidismo, puesto que aunque se tenga la localización mediante imagen de la paratiroides, es muy difícil, es muchas veces en los casos el médico quirúrgico no localiza eficientemente la paratiroides y usualmente se la llevan. Entonces, el hipoparatiroidismo postquirúrgico puede ser transitorio o puede ser permanente. Permanente cuando persiste luego de 6 meses de la intervención quirúrgica. ¿Sí? Y aquí hay un síndrome muy interesante que debo mencionar, que va a ser el síndrome del hueso hambriento. ¿Qué va a suceder en el síndrome del hueso hambriento? Bueno, esto sucede en pacientes que han sido sometidos a una paratiroidectomía por hiperparatiroidismo, ¿sí? Entonces, como el nombre mismo lo indica, va a ser una entidad clínica que se caracteriza por la aparición de hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia, ¿sí? Porque tenemos la imagen que una vez que se haya hecho una paratiroidectomía, vamos a tener que van a cesar la producción o la síntesis o los niveles de PTH en sangre. Entonces, ya no va a haber una necesidad de restricción ósea.
de modo que ya no va a haber un paso de calcio del hueso al plasma. Entonces, ¿qué va a hacer el hueso? El hueso va a estar en un estado en el que va a necesitar calcio, ¿sí? Entonces, lo que hace el hueso es literalmente succionar todo el calcio posible, por eso hueso hambriento, ¿sí? Succiona o hace que todo el calcio del plasma vaya al hueso. Y esto resulta básicamente en una hipocalcemia, hipofosfatemia. En cuanto a la clínica del hipoparatiroidismo, tenemos que la hipocalcemia, como ya lo mencioné, es muy importante, menos de 8,5 miligramos sobre decilitros, y esto va a ser, la hipocalcemia va a ser muy variable. ¿Qué quiero decir esto con que es muy variable? Que va a estar sujeta o va a depender mucho de lo que es el desarrollo agudo crónico de la hipocalcemia, de la etiología de la enfermedad que suscita al hipoparatiroidismo, a la edad de aparición, a las concentraciones de magnesio y potasio y a las alteraciones de equilibrio de ácido-base. Entonces, las manifestaciones clínicas más importantes, eh, más llamativas van a ser parestesias, irritabilidad, tetania, ya que, ya que la hipocalcemia produce tetania, es decir, contracciones tónicas musculares espontáneas y dolorosas. Es más, uno de los signos más característicos de tetania o de hipocalcemia o de afectación neuromuscular va a ser la mano en comadrón. Sí, vamos a adoptar, el paciente va a adoptar esta postura rígida con esta posición característica. Asimismo, para evaluar clínicamente se puede buscar lo que es el signo de Chebostek, en el cual va a haber una contracción ipsilateral de los músculos faciales al golpear el nervio facial, y el signo de Trousseau, en donde vamos a tener un espasmo del carpo tras inflar durante 3 minutos el manguito del tensiómetro, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que lo más esencial va a ser la hipocalcemia e hiperfosfatemia, excepto en el pseudohipoparatiroidismo, que ya vamos a ver próximamente. Y la PTH va a estar muy baja o incluso indetectable. Esto en ausencia de magnesio bajo, insuficiencia renal o mala absorción intestinal. ¿Por qué? Porque tenemos que el hipoparatiroidismo primario vamos a tener tanto calcio bajo como fósforo alto y la PTH va a estar ausente o indetectable, ausente o baja, ¿verdad? Eso va a ser lo característico para el diagnóstico de hipoparatiroidismo primario. ¿Qué va a suceder cuando hay déficit de magnesio, que va a ser también causa de hipoparatiroidismo o causa de hipocalcemia? Es que en el déficit de magnesio va a haber calcio bajo, pero el fósforo va a estar bajo también. Y la PTH va a estar ausente, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el hipoparatiroidismo? Es que tanto el calcio eh, va a estar bajo y el fósforo y la PTH van a estar altos. Entonces, ahí tenemos el diferencial. Si nos llega un paciente con calcio bajo, y le medimos la PTH y la cual está bajo y ausente, nos guía a que veamos también el fósforo y nos dice que está alto, directamente diagnóstico de hipoparatiroidismo primario. Cuando nos llega un paciente con hipocalcemia, asimismo nos llega la analítica que la PTH está ausente o baja, nos queda la duda, ¿verdad? Y resulta que el fósforo nos dio bajo. Ya no pensamos en hipoparatiroidismo primario, pensamos en déficit de magnesio, que hay un déficit de magnesio. ¿Y qué pasa cuando nos toca un paciente cuyo calcio iónico en sangre va a estar bajo y medimos la PTH? Tenemos toda la clínica de tetania, de parestesias, de irritabilidad y nos hace sospechar de un hipoparatiroidismo, ¿verdad? Y sucede que la PTH la encontramos alta, decimos que raro. Si en el hipoparatiroidismo primario lo que sucede es que la PTH está baja o indetectable. Entonces, vemos el fósforo y resulta que también está alto. Esto nos indica, nos hace eh, guiar diagnósticamente que no se trata de un pseudohipoparatiroidismo.
De modo que hay que tener en cuenta algo muy importante, que el déficit de vitamina D, cuando se presenta, se asocia a hipocalcemia, es decir, ahí tenemos otro diagnóstico diferencial. El paciente presenta hipocalcemia, pero resulta que la causa verdadera es el déficit de vitamina D. Ahí, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Lo hacemos con el fósforo. Si encontramos hipocalcemia, hipofosfatemia, nos indica o nos hace guiar diagnósticamente a un déficit de vitamina D. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a variar de acuerdo a si la hipocalcemia es leve o severa, ¿verdad? Una hipocalcemia leve o sintomática, usualmente se indica el incremento de la ingesta de calcio mayor a 1500 miligramos al día. Y la hipocalcemia severa aguda, usualmente se indica administrar 100 a 200 miligramos de calcio mediante vía intravenosa en un periodo de 10 a 20 minutos, con una administración continua de 0,1 y 1,5 miligramos kilogramos cada hora durante las próximas 8 a 10 horas. ¿Qué pasa cuando la hipocalcemia va a ser crónica? Cuando la hipocalcemia es crónica, se recomienda lo que es calcio oral de 1,5 a 2 gramos al día, asociado con vitamina D. Se puede dar análogos de vitamina D activa como la 1-alfa hidroxilados, como el calcitrol, en dosis de 0,5 microgramos al día. Y también se recomienda asociar diuréticos tiacídicos. ¿Por qué? Porque los diuréticos tiacídicos disminuyen la calciuria. Y también tenemos que la hidroxiclorotiazida limita la cantidad de vitamina necesaria, de vitamina D necesaria para mantener los valores de calcio. ¿Sí? Entonces, recientemente se han hablado de una PTH recombinante para el tratamiento de, de hipoparatiditismo primario, que ha tomado bastante importancia en lo que es el tratamiento o manejo de estos pacientes, lo cual también suscita a lo que es una opción terapéutica. Sin embargo, eso en países desarrollados más que todo. Entonces, tenemos que, para distinguir un paciente con hiperparatiroidismo de un paciente con hipoparatiroidismo, lo importante es ver la clínica y la analítica en sangre. Paciente con hiperparatiroidismo, vamos a tener clínica de hiperparatiroidismo, ¿verdad? A nivel óseo, a nivel cardíaco, con el intervalo QT, puesto que con el intervalo QT en el hiperparatiroidismo va a cortarse, y en cambio en el hipoparatiroidismo va a alargarse. Aparte de la clínica, la analítica, en el hiperparatiroidismo tenemos hipercalcemia y PTH elevada, mientras que en hipoparatiroidismo primario tenemos hipocalcemia e PTH bajo e indetectable. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.